tardes a todas y a todos ustedes, tanto quien se encuentra aquí en el recinto como quien nos sigue por las redes de la Academia Nacional de Medicina de México. Vamos a dar continuidad a las sesiones vespertinas de este congreso, de este segundo día académico, y vamos a iniciar con una charla también de mucho interés que va a ser impartida por la doctora Guadalupe Minerva Torres Alfaro. La doctora Torres Alfaro es profesora titular del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional, y ella nos va a hablar de lo relacionado a patrones y procesos naturales en la zona costera, escalas de tiempo y espacio a respetar para su continuidad. Bienvenida, doctora Torres Alfaro. Entonces, ¿por qué usted directo aquí? Sí. Okay. Buenas tardes, muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer antes que nada a la academia que me invitó. Tuve el honor de ser invitada a traer temas sobre zona costera a esta mesa básicamente continental. También tenemos un territorio marino y por eso me disculpo con mis colegas marinos a quienes represento, pero bueno, vamos a traer a la mesa de este importante congreso esta información de la zona costera. Esta charla básicamente es de educación ambiental, más allá de que va a involucrar a diferentes investigaciones que se han hecho por colegas que se han interesado en los cambios y la situación de la zona costera. De esta forma, bueno, trataré sobre patrones, procesos, escalas, los problemas que hay en la zona costera, la situación de la costa en México, la importancia de un diagnóstico, algo que en la realidad no se practica, un diagnóstico de los problemas costeros, las soluciones que se han dado a varios de estos problemas, lo que considero los temas prioritarios de investigación y algunas recomendaciones. ¿Por qué estudiamos patrones o por qué estudian patrones? Porque estos son modelos que se repiten en la naturaleza y cuando no están presentes es cuando detectamos como investigadores que hay un cambio. Entonces, para nosotros es primero importante detectar esos patrones. Y por otro lado, el proceso pues es precisamente el conjunto de fases sucesivas de los fenómenos naturales o de una operación artificial. Y aquí presento en las figuras tres procesos que se suceden en la zona costera. El proceso de la geomorfología costera, la deformación del oleaje y las relaciones de continentes, la relación que existe de los continentes con el mar. Un proceso muy importante es lo que se conoce como erosión costera, que está integrado por dos elementos, lo que es la acreción y la erosión. La acreción se conoce más de manera coloquial como ganar terreno al mar, y esto se da pues porque aumenta la cantidad de arena que existe en la zona costera, y propiamente la erosión es cuando se pierde terreno. El continente pierde terreno porque disminuye la arena o los sedimentos litorales. Entonces esto se da en un proceso continuo, instantáneo. Otros procesos que ya mencionaron en este congreso muy importantes son los ciclos biogeoquímicos, donde elementos y compuestos químicos tienen una relación muy estrecha que da lugar a la vida y a los procesos, a otros procesos físico-químicos en la zona costera. Uno muy importante que aquí se ha tratado es precisamente el que se conoce como conectividad costera. Esta conectividad se refiere a la dependencia de la salud de los diferentes ambientes costeros.
en relación con la salud de los continentes y el mar. En particular, este proceso es el que principalmente se ve interrumpido por las acciones humanas. Todos estos procesos y muchos más que se dan en la zona costera se dan a diferentes escalas temporales y espaciales, como se muestra en la figura. Esto nos da una idea de la complejidad para poder estudiar nosotros de manera definitiva estos procesos y a la imposibilidad, por ejemplo, que tenemos de poder registrar eventos como los que encierran el cuadro amarillo, procesos que se dan en escalas que no necesitan muchas generaciones de seres humanos para ser comprendidas del todo, como son los que ocupan tiempos de milenios y a escalas de centenares de kilómetros. Dado que no conocemos el mar porque somos seres terrestres propiamente actualmente, pensamos y hemos hecho un mal uso de la zona costera y nos establecemos en la zona costera como si fuera la zona continental y llevamos hasta ahí todos los malos hábitos que tenemos y, como han comentado, que tenemos y practicamos en los continentes, los llevamos a la zona costera y ahí pues afectamos tanto al litoral terrestre como al litoral marino. Y como veíamos en uno de los procesos importantes, pues hay una estrecha relación y dependencia de la salud de estos dos ambientes en la zona costera. De igual forma, las escalas en las que estos impactos por el mal uso de zona costera tenemos, igual hay, como vemos, eventos que es difícil conocer de una manera precisa porque rebasan nuestras escalas. Sin embargo, la naturaleza, como lo vimos después de esta pandemia de coronavirus, la naturaleza se recupera, la naturaleza no se detuvo, nos detuvimos nosotros, pero la naturaleza continuó con sus procesos. Un problema que se ha manejado antes de la pandemia y actualmente es lo que se conoce como el apretón costero o coastal squeeze, donde se refiere a que todos estos procesos se han visto interrumpidos por influencias de tormentas, aspectos geológicos y incrementos del nivel del mar desde la parte marina y urbanización, turismo intensivo y cambios de uso de suelo de la parte terrestre, que nos llevan a presenciar eventos como de destrucción, como el que dejó en la fotografía el huracán Dorian en las Bahamas. Esta fotografía pertenece al doctor Rodolfo Silva Casarín, un gran ingeniero del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Un problema en costero que ya se viene registrando desde hace muchos años es la disminución de las capturas de peces y de recursos pesqueros. Y bueno, para mala noticia de nosotros, el continente americano justo tiene 3 de los 5 primeros lugares donde se ha ejercido presión excesiva en la zona costera y por lo tanto pues son las zonas donde la disminución es más grave. Otro problema que ha surgido con este mal uso que hemos hecho de la zona costera, pues es el aumento de riesgos. La naturaleza en sí pues no tiene amenazas ni riesgos ni nada, sino somos nosotros con nuestras acciones y bueno, los eventos climáticos actualmente que al incrementar el nivel del mar y aumentar la temperatura, pues se acercan más algunos elementos como
ataques de estos organismos, medusas, mantarrayas, víboras, tiburones, moluscos cónicos y algunos crustáceos que atacan a los bañistas en las zonas costeras, y lamentablemente muchos fallecen porque hay muy poca investigación de cómo curar estos ataques. Lo mismo, por el calentamiento, pues ha aumentado y ya lo decían en otras charlas, la producción o la ampliación de distribución de muchas especies y también la intensificación en el número de organismos que existe, de poblaciones de microalgas, lo que constituye las mareas rojas, que nos traen enfermedades digestivas como la ciguatera o infecciosas, como es el caso de la presencia de enormes cantidades de sargazo en las zonas de playa. También otro problema que ha traído el que ignoremos cómo es estos procesos costeros, pues es la inundación de ciudades costeras, con lo que también se pierden mantos acuíferos de agua potable, ya que la cuña salina del agua marina pues ingresa y ensalitra, es decir, sala los mantos costeros, y esto pues pone en riesgo también lo que decían, la falta de agua potable para la población, pues también es un gran problema cuando se dan las inundaciones en la zona costera. Con esto, todo esto ha traído, como ya lo han dicho también, pérdidas de ambientes, alimentos, recursos naturales importantísimos como el agua, económicos, de infraestructura, de salud, ha aumentado muchas enfermedades, y de gobernanza, principalmente por la pérdida de empleos. Y se suma a esto pues actualmente el calentamiento planetario, y de igual forma pues vemos que nuestro país está muy cerca de una zona caliente en Norteamérica que influye negativamente a lo que podemos encontrar en la zona y sus recursos. ¿Cuál es la situación de México? En México, pues como para conocimiento de los que no lo saben, tenemos más de la mitad de los estados con zona costera, tanto en el Pacífico como en el Golfo de México, como se muestra en la figura. Sin embargo, este litoral tiene mucha variabilidad en cuanto a ambientes, no es completamente igual, como lo puede mostrar este mapa hídrico, donde vemos que hay algunas zonas de recarga, unas de descarga y algunas combinaciones que, insisto, no nos indican la alta variabilidad ambiental que tenemos en la zona litoral, y lo que implica que hay que hacer estudios específicos de cada zona para poder entender cómo es esta relación ambiental entre el mar y la tierra en la zona litoral. En México se considera que existe 11,000 kilómetros de litoral o de costa, del que dependen al menos de la actividad pesquera 250,000 familias de manera directa y 2 millones de familias de manera indirecta, y que esta actividad pesquera solamente representa 60 centavos de cada 1,000 pesos en el presupuesto nacional. La variabilidad también se observa y se ha reportado para la cuestión de riesgos de inundación. Como podemos ver, hay zonas con altos riesgos de inundación y zonas que no tienen tanto ese riesgo. Esto para conocimiento de todos y que podamos nosotros saber o pronosticar qué es lo que espera de nuestras propiedades, si es que tenemos alguna habitación o alguna familiar en zona costera, cómo están en el riesgo de inundación con los problemas que comentamos en la diapositiva anterior. También la situación de México en cuanto a la infraestructura portuaria. Como vemos en el mapa, prácticamente todo el litoral tiene puertos.
Y lo lamentable de esto es que estos puertos tienen una serie de, para su operación tienen una serie de desechos que interrumpen los procesos litorales. Y esto porque el desarrollo portuario se realizó considerando los puntos estratégicos económicos y no las características ambientales o los posibles problemas y riesgos a los que podíamos orillar a las sociedades que se establecieron en esa zona junto con los puertos. Esto ha traído para México muchos problemas, entre ellos, hablando solo de la pesca, pues, como ya decía, a nivel mundial está disminuyendo la pesca y en México se ha hecho una gran sobreexplotación de este recurso, con lo que se satura los mercados, caen los precios y bueno, la pesca no puede pasar ni aumentar y solo está disminuyendo. Lo que vemos que tiene un repunte es la acuacultura. Y esto es tan importante que actualmente es un estado central y no costero quien exporta más productos pesqueros hacia el mundo, porque la disminución de las pesquerías naturales ha sido bastante severa. Y por eso pescadores del Golfo de California han implementado medidas como el manejo compartido de cuotas, con lo que han podido más o menos rescatar la pesquería natural, es decir, del ambiente marino. Los compañeros liderados por el doctor Rodolfo Silva Casarín han propuesto la herramienta del diagnóstico en la zona costera. Resulta ser que todas las intervenciones que hemos tratado de hacer por solucionar estos problemas costeros no parten de un diagnóstico. En las escuelas no se enseña cómo diagnosticar los ambientes y eso es muy importante. Ustedes en esta academia como médicos saben que si no hay un diagnóstico uno definitivamente no tiene ni idea de cómo actuar. Entonces, esta es la propuesta que tienen este grupo del Instituto de Ingeniería y pues dan a conocer que es muy importante el diagnóstico en los sistemas costeros donde se requiere información ecológica, geomorfológica, geológica, de climas, socioeconómica y legislativa, aunque yo también ahí incluiría la política. Pero bueno, es importante saber que siempre que tratamos de intervenir o de ayudar a solucionar los problemas en la zona costera, en realidad casi no contamos con información. Y por eso muchas veces es que no actuamos, porque pues no nos vayamos a equivocar más, porque es lo que ha sucedido. Cuando se ha actuado sin el diagnóstico y sin el conocimiento, lo que ha sucedido es que causamos un problema mayor. Cuando se trata de un caso de emergencia ambiental, nosotros, pues como los médicos, lo primero que habría que hacer es una contención, y esto es cuando tenemos muy poca información y debemos de seguir monitoreando hasta llevar el ambiente a una estabilización y cuando ya tenemos un poco más de información y seguir monitoreando hasta poder llevarlo a la recuperación o resiliencia, como se conoce, y esto es porque ya tenemos una mejor información de cómo va evolucionando ese ambiente luego de nuestra intervención tratando de solucionar sus problemas ambientales. Y cuando no es una emergencia ambiental como tal y nos piden intervenir, lo que proponen el grupo de ingenieros es que pues podemos tener tiempo de revisar su historial, como aquí el historial clínico, y conocer precisamente el grado de degradación y pues eso también nos va a dar y nos va a llevar hacia conocer cuál es la recuperación que está teniendo el ambiente. También ellos han hecho esta propuesta
de cómo determinar la necesidad de intervenir. Y bueno, aquí la presento como ellos la han presentado respecto a poder realizar o una restauración pasiva, una rehabilitación o una solución basada en los ecosistemas, que es lo que actualmente se conoce como ingeniería verde. Hay muchas soluciones que se han dado a los problemas costeros. En particular, mi especialidad es en playas arenosas. Y yo lo que he notado es que no sabemos usarlas. Y queremos siempre llevarnos hasta el perro, como dice la gente. Y resulta ser que estos ambientes son vivos y son los ambientes de alimentación, refugio y crecimiento de organismos, de la mayoría de los organismos marinos que luego nos sirven de alimento y de ingresos, de fuentes de ingreso para los pescadores. Y entonces nosotros con nuestro actuar individual perjudicamos al ambiente de playas. Queremos estar ahí todo el día, cuando en realidad pasamos el 80% del tiempo sentados en la sombra. No queremos que nos queme el sol, pero sí nos desnudamos. Entonces, no queremos tocar la arena porque ahí se mete entre la piel y qué incómodo, pero sí vamos a la playa a hacer nuestras fogatas y a acampar. Entonces, en realidad tenemos muy malos hábitos de uso de la playa. En realidad deberíamos ir solo por periodos breves a bañarnos a lo que vamos, con lo mínimo indispensable, agua, alimento preparado, y jamás pisar la playa entre las 11 y las 4 de la tarde, que son precisamente las horas de mayor radiación solar. De esa manera no necesitaremos de medicamentos como los bloqueadores solares, que justamente son los que han ayudado a blanquear los arrecifes de coral en la zona costera. Y esto pues ha hecho la pérdida de estos ambientes muy importantes para la estabilidad y la salud de los sistemas costeros. Hay varias soluciones, entonces es que personalmente podemos informarnos y realizar acciones acorde a las necesidades de los ambientes costeros, como fue el ejemplo de las playas. Usar las playas y los ambientes costeros adecuadamente y de forma moderada. Somos muy exagerados, queremos ir a hacer todo lo que no hacemos en el continente a la zona costera, y en todos sentidos, para habitación, para diversión. Entonces debemos ser moderados en el uso ambiental, tanto continental como marino. Participar en evitar la generación de contaminación con plásticos, basura y vertidos de sustancias peligrosas, mantenernos informados de lo que sucede en la zona costera, adaptarnos a la variación continua de las zonas costeras. Como bien lo han dicho en las otras conferencias, debemos adaptarnos, aprender a adaptarnos. Se han aplicado varias soluciones en los problemas costeros, como es el manejo basado en el derecho. En el caso de las pesquerías, vemos que ha habido una ligera recuperación de las pesquerías en aquellos que se han sumado a reconocer los derechos y las obligaciones de todos a usar adecuadamente y moderadamente los recursos marinos, y también pues la aplicación de ingeniería verde que proponen los ingenieros del Instituto de la UNAM, que considera cuál es la situación en un buen diagnóstico y también, si es posible, la intervención y bajo qué términos. Otras soluciones muy importantes para el caso de los que hemos ido a habitar allá, yo vivo en Baja California Sur, es que generalmente la infraestructura se establece justo, queremos meter los pies al despertarnos en la mañana al mar, y eso no es posible, porque en esa zona, como hemos visto, hay procesos de erosión costera dinámicos, y entonces debemos de ubicar nuestras infraestructuras más allá, a kilómetros, detrás de montañas, detrás de estructuras que nos permitan protegernos de los diferentes procesos marino-costeros que existen.
a través de la reubicación de nuestra infraestructura o protección, que se construyen algunas estructuras duras que también han sido un problema para la zona costera, y en este caso habría que estudiar muy bien qué tipo de estructuras con base en las características ambientales de la zona costera, no actuar como lo hicieron para el establecimiento de puertos, sino tomar en cuenta todas las características específicas y si no, pues adaptarnos, en este caso, para poder respetar esa erosión costera característica de esta zona, es construir sobre palafitos, para poder, a una altura suficiente para poder permitir ese movimiento que necesita la zona costera en el litoral. Los temas prioritarios que nos podrían ayudar a hallar algunas respuestas a la atención de estos problemas es el estudiar la vulnerabilidad de la erosión costera, los riesgos sanitarios marinos, los servicios ecosistémicos de los ambientes costeros, la prevención y mitigación de daños, el efecto asociado a medidas de mitigación y estabilización, pues ahora afortunadamente aquí se pone en la mesa el impacto del cambio climático y la investigación y monitoreo y capacitación de las nuevas generaciones en esta zona. Insisto que la mayoría de los pobladores continentales desconocemos respecto del mar. Y ya como recomendaciones, pues respetar los patrones y procesos costeros, conservar la relación de la salud continental ambiental y la salud marina ambiental, atender los problemas costeros en forma conjunta con todos los involucrados, como bien nos invitaban en la sesión anterior, en realizar un comanejo, esa metatransdisciplinariedad, esta disciplinariedad que debemos, con la que, como bien lo decían, no debemos de competir, sino debemos de trabajar de manera en equipo, conjunto. Valorar los servicios ecosistémicos de los ambientes costeros, que en sí es qué beneficios obtenemos de los servicios costeros y no tomar la iniciativa por el solo hecho económico, porque ya hemos visto que el dinero no se come y que los servicios de los ambientes costeros pues no tienen un precio y no tienen ni siquiera una forma de equipararse económicamente. Implementar un cambio de acciones en la habitación y uso de los recursos en las zonas costeras. Por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctora Torres Alfaro. Pues una charla de excelencia, porque como usted bien dijo, trajo a este congreso, a esta mesa, lo referente a la zona costera y los litorales. Y bueno, poco sabemos en la academia, los médicos, los científicos de este tema que usted está tocando y de a lo que se dedica. Porque además de haber devastado bosques, selvas, altiplanos, los polos, los glaciares, también estamos devastando la zona costera. No hablamos del mar, es la zona costera nada más. En los mares hablábamos de estas grandes islas de plástico que están devastando la vida marina, pero estamos también devastando nuestras costas. Un turismo no sustentable, bueno, usted es experta en ese tema, alterando el ecosistema de la zona costera, que es un ecosistema muy específico, muy particular, y sobre todo devastando los corales a nivel global, y en nuestro país pues no es decepción, ¿no? Y luego tratando de reparar el coral muerto, hundiendo un barco o lo que fuese para ver si vuelve a restituirse, lo cual, bueno, es un sueño ilusorio, que no puede ser. Así que gracias por traer este tema de cómo el cambio climático está afectando esto y sobre todo cómo la devastación humana, por lo que ya comentó, ¿no? Intereses económicos, devastación, los puertos en nuestro país están desde hace muchos años, cuando no se conocía nada de esto. Entonces ponían los puestos en ciudades costeras, ¿no? Acapulco, el clásico, Veracruz, Tampico, Guaymas, pero los puertos también tienen que ser pensados en relación a mantener ese desarrollo sustentable
y en equilibrio con el ecosistema que está relacionado a la zona costera. Y el turismo extremo, bueno, la gente va y llena las costas, contamina, porque además todos los vertederos de estas zonas turísticas o estos nuevos zonas habitacionales necesariamente van a ir hacia el mar. Y la primera parte del mar es la zona costera. Pues gracias por su charla, doctora. Una charla muy amena y que nos puso al tanto de cómo el cambio climático afecta a esto y esta zona costera alterada, cómo afecta también al ser humano. Gracias, doctora, por su presencia.